Sombra Varsity. Saludos, soy Shad y he abordado el tema de la katana en muchos videos en mi canal, intentando desmentir los malentendidos, pero también establecer cuáles son sus fortalezas versus sus debilidades. Y la katana generalmente surge casualmente en muchos temas de video diferentes y luego tengo mi serie completa de katanas grandes, pero me he dado cuenta de que no tengo un solo video que aborde todos los malentendidos de una manera concisa. En este video estoy hablando sobre la katana. Tengo una serie de 5 partes que profundiza en estudios académicos, análisis metalúrgico y pruebas que respaldan lo que comparto aquí. Ahora mismo y trataré de explicar estos puntos por los que estoy pasando lo mejor que pueda, de la manera más concisa que pueda, porque me conoces, nunca me voy por tangentes aleatorias. Pero de todos modos, haré lo mejor que pueda y espero hacer de este video una especie de punto de referencia que se pueda usar para señalar la verdad sobre la katana. Debo decir que la katana es una de mis espadas favoritas. Me encanta. Pero lo que pasa es que quiero que las cosas se entiendan en su contexto correcto. Y aunque me encanta la katana, odio que la gente la malinterprete y también pongan la katana en un pedestal para hacer parecer que es mejor que todas las espadas del mundo. La katana no es una espada mágica ni la mejor espada del mundo. Es excelente en lo que está destinada a hacer. Así que cuando se pone en el contexto correcto de para qué se hizo la katana, en lo que destaca, es genial en eso. No significa que sea la mejor en eso. Al cortar, la katana es una bestia cortadora. ¿Es la mejor cortadora del mundo? Bueno, quiero decir, depende de lo que haga un buen corte. Si hicieras una espada que fuera ridículamente pesada en la parte superior, que solo necesitaras soltarla o cortar cualquier cosa, bueno, sí, podrías decir que es la mejor cortadora del mundo, pero sería difícil de manejar y no podrías usarla. Una espada necesita alcanzar un equilibrio específico para ser una espada realmente buena. Una katana alcanza un equilibrio decente, pero hay otras espadas que pueden cortar mejor que ella, hay otras espadas que son mejores, bueno, hay otras espadas que la superan en ciertas otras cosas que simplemente la katana no destaca como puede empujar, pero no es la mejor empujadora del mundo. En términos de cuán ágil es y cuán fácil puedes redirigir la hoja, hay otras espadas que son mucho más ágiles que ella, así que lo primero que necesitamos entender y abordar es que la katana no es una espada mágica y no es la mejor espada del mundo. Es una gran espada para cortar. Para su propósito es ineficaz contra armaduras y en duelos 1 a 1 contra alguien con otra espada. Tiene una protección de mano, todo lo que tenía, pero esa es la primera idea errónea de entrada. No es mágica, no es la mejor espada del mundo. Los siguientes puntos los voy a elaborar más. Pero solo voy a decir rápidamente que el acero no es el mejor acero del mundo. La katana no es la espada más afilada del mundo. No es la espada más fuerte del mundo. No es la espada más ligera del mundo. No es la espada que absorbe más impactos del mundo. Y esta ligera curva no aumenta la capacidad de corte. Todas estas cosas que acabo de mencionar son cosas que he escuchado a académicos intentar afirmar sobre la katana. Y que es mejor en estas cualidades que cualquier otra espada. Todas esas cosas son incorrectas y voy a explicar por qué. Empezaré con el metal, y esto es una de las cosas más mal entendidas sobre la katana, y es generalmente la causa o razón que la gente da de por qué es más fuerte, más afilada, más ligera y todas estas cosas. Y todo se reduce a que fue doblada 2000 veces, porque eso la hizo increíblemente fuerte. Y las personas que dicen que si doblas el acero 2000 veces, lo hace inherentemente mejor, más fuerte, más afilado, todas estas cosas, honestamente no tienen idea sobre la herrería o la metalurgia. Y solía decir que era el doblado, cuando era adolescente, estaba engañado por estos documentales e incluso la cultura popular, porque es el doblado lo que no está bien. Doblar el acero solo es necesario si el acero con el que estás empezando tiene impurezas. Si el acero con el que estás empezando tiene el contenido de carbono correcto, es el grado correcto de acero y no tiene impurezas, doblar ese acero lo empeorará. Cuando forjas algo, inherentemente pierdes contenido de carbono con el oxígeno alrededor. Todo este golpeo, todo el calentamiento, toda la escala. La escala es el acero oxidándose, el oxígeno uniéndose a él, desprendiéndose, y cuando lo doblas, no solo tienes la posibilidad de atrapar escala en los pliegues, estás descarbonizando el acero, y cuantos más pliegues hagas en el acero que ya tiene el contenido de carbono correcto, más carbono perderás, lo que significa que podrías reducirlo de nuevo a hierro. Así que doblar el acero no lo hace inherentemente mejor. Lo que sí hace es que puede eliminar impurezas. ¿Cómo elimina las impurezas el acero doblado?
Bueno, esto es uno, si tienes inclusiones no metálicas en el acero, tienen una temperatura de fusión más baja que el acero en sí. Así que cuando calientas este bloque de acero hasta el punto en que no está líquido, el acero no está líquido, pero está al rojo vivo, las inclusiones no metálicas se han licuado y cuando las martillas, las doblas y las martillas, puedes exprimir esos pequeños bolsillos de inclusiones no metálicas líquidas fuera del acero. Y cuanto más lo haces, más lo doblas, más lo exprimes hasta el punto en que puedes hacerlas saltar fuera del acero en sí. No elimina todas las impurezas. De hecho, doblar el acero de esta manera es imposible eliminar todas esas impurezas. Te deshaces de los bolsillos más grandes de impurezas y una cantidad decente. Así que sí ayuda a purificar el acero. Y luego lo siguiente, las impurezas que no puedes eliminar porque es imposible eliminar todas esas impurezas con este método. Homogeneizas esas impurezas uniformemente a través del acero. Así que eso significa que cuando lo martillas en una hoja larga, ahora significa que no hay un gran bolsillo de impurezas que causaría un punto fatal donde la hoja se rompería. Todo es uniforme, lo que significa que puedes estar muy seguro de que la fuerza de la espada en este punto es tan fuerte como la espada en este punto. Lo siguiente, el método de doblado en la katana no se dobló 2000 veces. Puedes llegar hasta 2000 capas, pero solo necesitas como 20 dobleces para llegar allí. Piénsalo. Un doblez tienes 2 capas, 2 dobleces tienes 4 capas, 3 dobleces tienes 8 capas, 4 dobleces tienes 16, 32, 64. Sube. Así que puedes llegar a las gloriosas 2000 capas, pero no 2000 dobleces. Si doblaras el acero 2000 veces, probablemente lo reducirías a hierro y lo arruinarías. Entonces, ¿por qué lo doblan? Bueno, es porque, como dije, el acero con el que comienzan tiene muchas impurezas y el método, ¿vale? El método real de doblado es un método ingenioso para poder tomar este acero de menor calidad y es de menor calidad, ¿vale? La gente dice que el Tamahagane, el acero del que está hecho el katana, es glorioso. No, es solo alto en carbono, ¿vale? Y especialmente con la tecnología anterior, podría ser difícil hacer acero de alto carbono si no se entendían perfectamente los procesos. Pero el Tatara, la gran cosa de fundición que hace Tamahagane, el Tatara es en su estado más básico un gran horno de forja y el acero de forja ha sido conocido en muchas culturas durante miles de años antes del período medieval. Incluso bien, acero de forja es como comenzaron a fundir hierro en el período clásico, incluso con los romanos. Bien, las forjas de Blue Marie se han conocido durante siglos. La diferencia entre el Tatara y otros hornos de Blue Marie es su tamaño. Es un horno grande, pero eso es todo. Y la otra cosa que de alguna manera prueba lo que estoy diciendo, está bien, es el metal, el gran trozo de metal que obtienes de un Tatara. Eso no es todo Tamahagane. De hecho, tienen que mirarlo, romper trozos de su acero que tiene el contenido correcto de carbono. ¿Por qué? Como con cualquier otro Blue Marie, esto es todo lo referente a los hornos de arándanos. No licúa completamente el hierro, y si el hierro no se licúa completamente, eso significa que el contenido de carbono no puede difundirse uniformemente a través del hierro para obtener una uniformidad perfecta. Acero de alta calidad como resultado, el acero que vas a obtener de él va a tener muchas inclusiones no metálicas y el contenido de carbono no se va a difundir uniformemente. Y entonces lo que hacen cuando tienen este gran trozo de metal del Tatara es romperlo y buscar los trozos de acero que son más brillantes, un poco más plateados, porque cuanto más plateado es, más contenido de carbono tiene. Y luego realmente buscan lo que es buen Tamahagane, que es acero que tiene el contenido de carbono correcto, lo rompen en trozos y los mantienen juntos. Por eso el Tamahagane siempre está en pequeños trozos y necesitan ser aplanados y puestos en este tipo de cosa para ser soldados juntos en la forja. Bien, si fuera, ya sabes, si el Tatara hubiera hecho acero de buena calidad, no necesitarían hacer eso. Ya tendrías una pastilla de buena calidad uniforme, sin inclusiones no metálicas. Así que acero puro con el contenido de carbono correcto de inmediato. No necesitarías doblarlo para deshacerte de las impurezas y luego podrías simplemente golpearlo hasta obtener la longitud que quieres. Hay muchos tipos de acero que son en realidad mejores que el Tamahagane, el acero que hace la katana tradicionalmente porque es mejor tecnología, acero de crisol. ¿De acuerdo? Si pones acero en una especie de crisol de arcilla, lo pones en como una forja de la temperatura correcta, tanto que puedes licuar el hierro, difundirás el carbono en él de manera uniforme y obtendrás un acero de mayor calidad como resultado del contenido correcto de carbono desde el principio. Si pones este crisol en un horno que puede calentarse hasta el punto en que licuará completamente el hierro, las impurezas naturalmente flotarán hacia la superficie. Estos pedazos de vidrio, silicio, roca, tierra y otros materiales se derriten,
suben a la superficie y flotan. Luego, el carbono se difunde uniformemente en el disco resultante, obteniendo acero puro de mejor calidad. Esta tecnología existía en la época medieval. No todas partes en la Edad Media requerían que las personas entendieran tanto sobre esa época. En Europa y la era medieval de Japón existían katanas de buena y mala calidad, pero siempre se escogían las de mejor calidad. ¿Sabes cuántas katanas de mala calidad había que se doblarían fácilmente? No podrían mantener un filo y no tenían el contenido de carbono correcto, siendo más cercanas al hierro. En la antigüedad había más espadas de hierro y acero de lo que la gente cree. Históricamente su calidad siempre estuvo en un espectro. Y los mejores herreros podrían hacerlas de mejor calidad y se les pagaría más, pero hay muchas espadas de mala calidad por ahí y a la gente le gusta comparar la katana de mejor calidad con las peores espadas europeas. Pero no, si quieres comparar lo mejor con lo mejor, compararías la katana de mejor calidad con las mejores espadas europeas. Y cuando haces eso, estás mirando espadas que se hicieron de acero de crisol, que en realidad están hechas de un acero mejor. Dicho esto, aunque las diferencias de calidad son muy pequeñas en toda honestidad en términos de la resistencia y durabilidad real, lo que tiene un impacto mucho mayor en la resistencia y durabilidad de una espada no es necesariamente el acero, siempre y cuando el acero sea decente. Bien, y el acero resultante que obtienes del proceso de plegado en una katana es decente y lo mismo con, ya sabes, incluso sellos de crisol como las diferencias entre un buen acero de crisol y el acero que obtienes en la katana, ambos son bastante buenos. Y diría que el acero de crisol es naturalmente mejor porque tiene menos impurezas y es más uniforme y todas esas cosas, pero las diferencias entre el acero de crisol y la katana, ya sabes, el acero plegado tradicional, son tan pequeñas en uso regular que apenas lo notarías. Apenas notarías esas diferencias de resistencia si estás comparando lo mejor con lo mejor. Así que, aunque creo que el acero de crisol es mejor, realmente no notarías la diferencia. Lo que causa una diferencia mucho mayor en su manejo y propiedades mecánicas es la etapa de temple. La etapa de temple y revenido es muy importante porque eso realmente le da a la katana no solo su curva icónica, sino también su línea de Hammond icónica. Es la línea de Hammond, que es el patrón ondulado que ves en las katanas. Las katanas, tradicionalmente cuando se hacen de manera tradicional, se hacen a través de un endurecimiento diferencial donde harán el filo más duro que la parte trasera. Esto contrasta con la mayoría de los métodos europeos de forjado de espadas en la etapa de temple y revenido, donde tienen una dureza uniforme en toda la espada. Ambos métodos tienen pros y contras, pero uno tiene una ventaja significativa sobre el otro, la cual explicaré más adelante. Me gustaría abordar otro malentendido común, que la katana es la espada más afilada del mundo. Y esto está relacionado con el temple y el revenido porque la katana se templa de tal manera que el filo es mucho más duro. Aplican una capa fina de arcilla en el filo más gruesa en la parte posterior, lo que endurece el filo más rápido y le da la estructura cristalina. La estructura cristalina metalúrgica del filo martensita. Luego tienen una perlita, otra estructura cristalina menos dura que la martensita, una especie de chaqueta de perlita con un núcleo casi de ferrita o hierro. La ferrita a veces puede tener líneas de cementita, por lo que es una calidad inferior de acero perlítico, pero la mayoría de las katanas tradicionalmente hechas tienen 3 tipos de estructura cristalina. Como resultado, ahora tienes un borde muy duro. Los aceros más duros pueden mantener sus bordes por más tiempo, pero eso no significa que sean inherentemente más afilados. Se mantienen más afilados por más tiempo. Puedes afilar hierro de mala calidad para que sea tan afilado como una katana. Simplemente perderá el filo más rápido. Esa es la diferencia. Ahora, a las concepciones erróneas de la resistencia y absorción de impactos de la katana, afectadas por el endurecimiento diferencial mencionado antes. La gente asume que porque el borde trasero de la katana no es tan duro como el borde real, de alguna manera lo hace absorbente de impactos y por lo tanto resistente a las astillas, abolladuras y roturas. Eso es incorrecto. Debido a que el borde es tan duro, es más propenso a agrietarse. Cuanto más duro se vuelve algo, más propenso será a agrietarse en lugar de simplemente deformarse. La gente asume erróneamente que el abollar y la flexión no afectan al dispositivo, pero ambas suposiciones son incorrectas.
lo que hará el endurecimiento diferencial, y me acercaré más a la cámara, es que si tienes un borde más duro y una parte trasera más suave, es que cuando obtienes una grieta o algo que impacta, y porque recuerda, el borde es mucho más duro en una katana que las otras partes de la espada, cuando ocurre una grieta y alcanza la parte de la hoja que es más suave, y hay un núcleo interno realmente suave en la mayoría de las katanas que está más cerca de la ferrita. Y luego, este tipo de chaqueta lateral exterior es un tipo de acero perlítico y por lo tanto la grieta entrará y se detendrá. Está bien, si toda esta hoja fuera tan dura como el borde, esa grieta atravesaría y rompería. Y por lo general eso es lo que hace. Generalmente, no estoy diciendo que las katanas no puedan romperse en dos. Definitivamente pueden, pero debido a su endurecimiento diferencial, las katanas tienden a doblarse en lugar de partirse por la mitad. Esa es la respuesta. El problema es que no se flexionan bien, no son resortes, y para obtener un resorte, toda la espada necesita ser aproximadamente tan dura como lo es usualmente el borde de la katana, martencita, pero luego necesita ser templada, lo que alivia algo del estrés y le da a la espada elasticidad. Ahora, ese tipo de acero es lo que encontrarás en las espadas medievales europeas de mejor calidad, elasticidad. Ve la elasticidad de mi espada y es mucho más elástica en la punta, está hecha para hacer eso, porque esta es una de práctica. Eso es puramente posible debido al tipo de acero del que está hecha esta espada. Es martencita, que ha sido correctamente templada para darle la calidad elástica. Ahora, si hice esto, si flexionara la katana, tanto como estoy flexionando esta espada, se quedaría así, se doblaría y permanecería doblada. Esta es la verdad sobre la katana. No son tan duraderas como otras espadas, pero generalmente son mucho más resistentes, así que aquí ve lo fácil que es flexionar esta espada. Para flexionar la katana a ese mismo nivel necesitaría aplicar mucha más fuerza, por lo que es más resistente a la flexión, es más rígida. La razón por la que es más rígida es porque es más gruesa. ¿Ves la diferencia de grosor en las espadas? Intentaré girarlas en la cosa. Si no puedes verlo, la katana en la punta tiene casi 4 milímetros de grosor en la punta, en comparación con esta que tiene alrededor de 1,5 a 2 milímetros de grosor en la punta. Así que resistente a la flexión, capaz de flexionar. El problema es que cuando la katana finalmente se flexiona, aunque requiere más fuerza para flexionar, se va a quedar doblada. Las katanas se doblan, no se flexionan, a menos que estén hechas de acero moderno. Muchas reproducciones modernas de katanas no se hacen de la manera tradicional, se hacen de esta manera con acero de resorte, porque el acero de resorte es en última instancia más duradero, así que casi por necesidad las katanas necesitan ser más gruesas para resistir cualquier doblado, porque cuando se doblan es cuando te encuentras con problemas. Así que para hacerla una espada funcional equilibrada se necesitan hacer un par de cosas. La hoja necesita ser un poco más corta, porque si vas a tener una hoja tan gruesa en la punta, si la tienes tan larga como una espada larga, va a ser demasiado pesada en la punta. Así que ves las diferencias de longitud aquí entre la katana y la espada larga. Bastante diferente en longitud, demasiado pesada si hicieras una canción. Ahora bien, dicho esto, hay katanas que son casi tan largas como una espada larga y son bestias cortadoras, así que no son completamente infuncionales. Creo que generalmente tendrán una punta un poco más delgada, pero no serán casi tan ágiles como la espada larga. Y es un intercambio interesante porque esta espada larga, si estuviera afilada, no tendría ni de cerca tanto mordisco si cortas con la punta como puedes con una katana. Mira, esta es una de las ventajas que obtiene la katana. Recuerda que siempre es un poco de intercambio con una katana siendo gruesa en la parte superior como esta. Sus cortes son devastadores incluso cuando golpeas en el extremo superior y por lo tanto, aunque la katana es más corta que la espada larga. Bien, para conseguir un buen corte realmente efectivo con esta espada larga, necesitarías golpear a alguien aproximadamente aquí en la hoja, pero con la katana puedes conseguir un buen corte justo en la punta. Y no siempre necesitas apuntar más abajo en la hoja. Y en ese sentido la katana todavía tiene un rango de corte decentemente bueno, pero donde la espada larga realmente sobresale es, por supuesto, en el empuje. Bien, y habiendo dicho eso, si intentas cortar a alguien, simplemente estás fuera de rango, pero con la espada larga, porque es más larga, está justo en el rango, todavía puedes cortar la garganta de alguien. Así que, aunque la espada larga no es tan buena para cortar en la punta, todavía puede cortar bien, así que siempre es un intercambio decente entre los dos. Y recuerda que la katana no es una espada horrible como mencioné inicialmente, solo busco aclarar los malentendidos.
pero una de sus grandes fortalezas es esta capacidad de corte y lo obtiene porque es gruesa, bien y rígida y resistente a la vibración. Debido a eso, una de las debilidades de las espadas largas y cualquier espada que tenga, ya sabes, hojas más delgadas en ellas, es que son mucho más propensas a la vibración y si golpeas algo con una alineación de borde incorrecta, pueden vibrar y rebotar. Mientras que la katana es particularmente resistente a eso porque es más gruesa, así que ahora he abordado la fuerza general de la katana y el mito de que es absorbente de golpes porque el endurecimiento diferencial no es absorbente de golpes porque es gruesa, bien, pero sí no va a flexionar hacia atrás. Así que ahora vamos a abordar uno de los otros mitos, es que la curva ayuda con la relación de corte y la respuesta es que no, apenas tiene una curva. Bien, no como si estuviera apenas fuera de línea recta. Ahora puedes obtener ventajas en la relación de corte si una espada está más prominentemente curvada, como ya sabes, digamos toluas, toda la familia de espadas tipo cimitarra, tolúa, shamshir, esas bien y muy prominentemente curvadas. Bien, entonces puedes por supuesto hacer cortes amplios de dibujo, pero el tipo de corte de dibujo que puedes hacer con una katana, puedes hacer la espada larga, puedes golpear y dibujar cuando estás golpeando y también puedes hacer cortes de empuje con la misma facilidad. Y recuerda que la katana apenas tiene una curva, está apenas fuera de línea recta y por lo tanto el movimiento de dibujo que puedes obtener entre una espada recta y una katana no cambia mucho. Para nada. Probé esto con un modelo 3D en mi serie de katanas y la relación de corte adicional es tan insignificante que ni vale la pena mencionarlo. La katana tiene una curva debido al proceso de endurecimiento diferencial. Bien, porque la parte trasera es más gruesa que el filo, hay más acero que quiere contraerse cuando templas la hoja real y eso hace que la hoja se retraiga primero, se curva hacia adelante porque esto se enfría más rápido. La curva natural de la katana se obtiene debido a que la parte trasera se enfría más lentamente y se retrae. Esto se debe al endurecimiento diferencial, pero aún es posible hacer una katana recta con este proceso. Si comenzaras con una curva inversa, esto se demuestra en uno de los videos de Alex Steel donde intentaba hacer una espada ropera y era así. Intentabas hacerla recta, pero siempre se curvaba hacia un lado, ya que él hizo algo específico con esa, pero lo olvidó. Hizo un patrón distinto en un lado, quería una línea de jamón o algo así, y para que la espada ropera permaneciera recta, necesitaba hacer una curva inversa, templarla y dejar que el enfriamiento la enderezara. Y puedes ver, mira eso, esa es una curva muy seria. Y luego en la punta, eso es una curva loca, completamente inaceptable. La brecha sigue creciendo mientras se enfría. ¡Es increíble! Sigamos. Pusimos una curva opuesta a la forma en que se deformó mientras realizaba su última parte del enfriamiento. Todavía está igual de curvado. Me pregunto si esta vez, sin embargo, se enderezará. Crucemos los dedos, veamos esto, pero ya se ha enderezado. ¡Increíble! Esto es magia maldita. Así que se puede hacer bien y así las personas que hicieron la katana podrían haberla hecho sin la curva si quisieran, sería mucho más trabajo. Y porque la curva, quiero decir, se ve bien y tiene una ventaja, ciertamente no perjudica su relación de corte. Así que no hay realmente ningún punto en hacer todo el trabajo para hacerla recta. Y hay una ventaja y es que la curva la hace autocorregible en su alineación de borde y simplemente se demuestra con esto. Si sostengo la katana así y la dejo rodar, observa cómo rueda, cómo verás que rodará hasta quedar recta y así si golpeas algo con una katana y tu alineación de borde está desviada, naturalmente cuando golpea, debido a que la curva quiere corregirse a una alineación de borde correcta y luego pasar a través y luego porque también es resistente a la vibración, eso mejora el efecto aún más, por lo que la katana es en realidad más fácil de cortar que otras espadas. ¿Eso la hace mejor para cortar? No en algunos casos. Eso no significa que la katana tenga la capacidad de cortar cosas que otras espadas no pueden. Solo necesitas golpear con una buena alineación de borde para atravesar. La katana es más fácil de cortar y hacer buenos cortes, pero no siempre puede cortar cosas que otras espadas buenas para cortar. Las espadas rectas tienen más flexibilidad y no están curvadas, pero aún pueden cortar igual de bien si se usan con habilidad. Consigue una buena alineación de borde y podrás hacerlo, así que la katana en ese sentido es más fácil de cortar. Y es una de sus ventajas. Está bien, es una ventaja mecánica legítimamente genial en su diseño. La katana sigue siendo una buena espada. Estoy tratando de desacreditar la trampa del toro y darle crédito donde corresponde. Lo merece.
Porque hay algunas otras cosas que hacen que la katana sea buena en lo que hace, y quiero abordarlas ahora mismo porque ya he abordado todos los malentendidos. Está bien, no es más afilada, no es más fuerte, eso no significa que sea más débil, es más o menos lo mismo, con ciertas fortalezas y debilidades, aunque no se flexiona, eso es un problema. No es más ligera, no está hecha de un acero mejor en promedio que otras espadas, y la curva no ayuda en su relación de corte, pero aún es buena para cortar. Y ya he abordado algunas de las razones por las que es rígida. Es indulgente en el corte. Tiene una especie de corrección automática en la alineación del borde, se desliza directamente en él, y la otra cosa es el hecho de que tiene un solo borde. Ahora, ¿por qué hacerlo de un solo borde lo hace bueno? No es inherentemente porque tiene un solo borde, es que está aprovechando una de las cosas que puedes aprovechar con un solo borde, y eso es la longitud del bisel del borde. ¿Qué quiero decir? Me refiero específicamente a la longitud que tienes entre el final del borde y el final del bisel en sí. Así que ves esto desde la punta hasta aproximadamente allí. Esa es la longitud real del bisel. Ahora compáralo con las espadas de doble filo, ¿sí? Debido a que la espada requiere 2 biseles de borde, su longitud es mucho más corta en comparación con la katana. Y así, la katana, al tener un bisel de borde más largo, significa que puede tener un borde más pequeño, como un borde más estrecho y fino. Una espada con un bisel de borde como ese cortará mucho peor que una con algo diferente. Esta es una ventaja natural de una espada de un solo filo, ya que no requiere acortar el bisel para ajustar otro filo en la parte trasera. Así, se puede extender el bisel del filo hasta el final, haciéndolo más largo, y cada espada tiene un bisel secundario. Al mirar una hoja, se puede apreciar el bisel del filo. Ahora, un bisel de filo secundario es el tipo final de punto donde entra en la hoja, así que tienes el bisel de filo normal. Y luego, justo en la punta, se curva un poco más empinado hasta el final de la espada. Cada espada va a tener eso, sin importar cuán estrecha pueda ser, pero por el diseño y la naturaleza del katana, el bisel de filo secundario es mucho más superficial que lo que tendrías que hacer en una espada que tiene un bisel de filo más corto, y de nuevo porque tiene un bisel secundario muy pequeño. El ángulo del filo puede ser mucho más fino, eso no significa que pueda ser más afilado, pero puede obtener esa ventaja y seguir siendo muy robusto, digamos de nuevo, en comparación con una espada larga o cualquier espada de doble filo. Si quieres que un bisel de filo sea muy estrecho, adivina qué necesita ser, porque el bisel de filo no es tan largo, necesita ser más delgado en ese sentido, porque cuanto más estrecho haces ese filo, este es el medio de la espada. Estamos viendo que cuanto más estrecho lo haces, más delgada necesita ser la espada. Y cuanto más delgada es la espada, más flexibilidad tendrá. Y eso significa que si tu alineación del filo está desviada, puedes rebotar directamente en el objetivo. Pero con una espada de un solo filo, puedes salirte con la manga de tener ese filo estrecho porque este bisel es más largo y aún tienes una hoja gruesa como resultado, lo que la hace muy resistente a la vibración y al rebote en los objetivos. Y así, ahí vamos. Estas han sido las principales concepciones erróneas de la katana y, ¿sabes? Creo que las cubrimos. Si me faltó alguna, déjala en los comentarios. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, adiós. Gracias.